Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que estén muy bien en este lunes. Eh, y bueno, hoy tenemos un gran invitado, David Gutiérrez. Gracias por estar acá con un gran tema. Se los comparto de una vez antes de presentar ahorita, compartir a Anabella e Isabel la palabra. El florecimiento humano, nos va a hablar David, ¿no? Florecimiento humano en la formación universitaria. Qué gran tema, sobre todo ahorita que estamos a cierre de ciclo escolar, así que invitamos a todas las personas, chicos, universitarios y no universitarios, creo que cualquier persona que esté estudiando le va a ser de muchísima ayuda. Bienvenidos y bueno, Anabella, Isabel, ¿gustan saludar a la comunidad? Claro que sí, bienvenidos todos y pues ahí apunten sus preguntas que aquí David va a estar contestando todas sus dudas. Si tú vas a la universidad o estás en ella, ¿verdad? Aquí que David nos responda las preguntas. Bienvenidos. Hola, hola, bonita noche. Esperemos que disfruten esta conversación con David Gutiérrez, que aprovechen al máximo a nuestro especialista, compartan, comenten y bueno, pues muy afortunados de tenerte aquí, David. Así que esperamos sus comentarios y todas las preguntas en este día y tarde lluviosa, así que qué mejor compañía que Desnúdate contigo. Gracias. Gracias, Ana Bella Isabel. Bueno, pues como todos los lunes, siempre iniciamos presentando a nuestro invitado el día de hoy y quiero compartirles una breve reseña de David. Él es doctor en administración, es especializado en liderazgo y coaching integral, con un diplomado en psicología positiva. Su pasión es transformar la vida y organizaciones a través de diversos roles como coach de empresas conscientes, como coach educativo, coach ejecutivo, coach de vida. Es profesor y director de programas con 23 años de experiencia en la docencia, formando a futuras generaciones de líderes, innovando en áreas de diseño y manufactura sobre todo. Y él es locutor desde hace 4 años del programa, lo conduce, por supuesto, Conciencia Tech en YouTube, que de hecho tuve la oportunidad ya de ser entrevistada por David y ahora David va a ser entrevistado por tres chicas. ¿Qué tal, David? Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, y por la presentación. La verdad es que este tema es un tema apasionante en todos los sentidos. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida que somos seres holísticos, ¿verdad? Y que tenemos muchas dimensiones en las cuales tenemos que equilibrar nuestro sentido de vida y que por diversas actividades, circunstancias, pues nos desenfocamos de esta conciencia de que somos seres dimensionales en varios aspectos de nuestra vida, ¿no? Claro, me encanta mucho tu definición, que olvidamos que somos seres holísticos y sobre todo en este gran tema que nos compartes del florecimiento humano. Pero antes de empezar de lleno, David, yo quiero preguntarte, ¿quién es David? ¿Cómo se define David? ¿Quién es David para David? Mira, David para David es, primero que nada, soy un ser humano que está trabajando su proceso interno de mejora continua, ¿no? Al final, como buen ingeniero que soy, pero en sentido estricto, como ser humano que soy, me he dado cuenta que de alguna manera tengo que trabajar todos mis issues internos y por eso empecé en este viaje del coaching, de la espiritualidad, de todo este tipo de cosas para tratar de entender cosas que me sucedían o me suceden a mí, porque al final de cuentas sigo siendo ese ser humano que de repente sale en esas circunstancias de vida, ¿no? Y entender el pasado con el cual crecí, a través del cual me desarrollé, y ¿para qué? Pues para tratar de ser una mejor persona. Eh,
aunque creo y siento que voy avanzando, pues aún tengo un montón de cosas que trabajar y para mí eso es lo interesante de este proceso, empezar a conocerme a mí, aceptarme a mí primero para poder dar a los demás lo mejor que puedo tener de mí, ¿verdad? Claro. Qué interesante esta integración. Tú eres ingeniero, ¿cierto? O sea, y hablas de procesos y cómo aplicado al ser humano esta parte integral, ¿no? Y me siento muy identificada contigo porque yo estudié administración industrial, entonces la formación es como, por un lado, procesos, máquinas, etcétera, y por el otro, el ser humano, pero al final creo que si lo integramos es ahora sí que la misma cosa, nada más que estamos hablando de seres humanos. Me encanta. Ok, David, y cuéntanos por qué te nació contarnos de este tema, hablarnos del florecimiento en la formación universitaria. Que a lo largo de mi vida yo tengo 21 años de labor docente eh, en el Tecnológico Monterrey. Es la institución donde laboro desde hace mucho tiempo. Y 20 años como director de un programa académico. ¿Qué es un director de programa académico? Es una especie de guía, de mentor, de acompañante de un estudiante a lo largo de su vida universitaria con nosotros, ¿no? En mi caso, de la carrera de ingeniería mecánica, pero también al dar clases de otros alumnos, ¿verdad? O de otras personas a las cuales soy capaz de llegar y el pretexto de conocer y de estar con ellos es ese proceso de enseñanza-aprendizaje tan fabuloso que nos mantiene jóvenes. Pero a partir de eso creo que me vino la cosquilla al momento de ser director del programa y de tener que poder, que ayudar, o sea, o querer ayudar a los chicos a que vayan trazando un plan de carrera, un plan de desarrollo profesional. Me di cuenta que que tenía yo que tener herramientas para las cuales ayudar a potencializar el talento que tienen los chicos. Y también me enfrenté a la disyuntiva que tenían muchos de ellos de decir, "Oye, creo que lo que escogí estudiar no me está haciendo feliz, ¿no? O peor aún, en estos tiempos, todavía la gran influencia de los seres que más nos quieren, pero que muchas veces, y lo digo por mí primero que nada, generamos expectativas muy altas hacia esas personas que son nuestros hijos. Entonces, de repente, tienen todavía a estas fechas nos encontramos con chicos y chicas que tienen que estudiar una carrera profesional para después dedicarse a la música, para después dedicarse a lo que ellos quieren. Es increíble eso para mí. Entonces, de alguna manera, todas estas cosas me hicieron entrar a este mundo de buscar que los estudiantes encuentren ese sentido de florecimiento, ¿no? Esto que estás diciendo, David, de veras es súper importante. Todas las personas que nos estén escuchando, de veras compartan, porque fíjate que es súper impresionante, ¿no? Como digo, tú eres docente de más de 20 años y has estado en contacto con estos chicos universitarios y te das cuenta de esto. Yo no he tenido tanta oportunidad de estar con chicos, ¿no? A partir del 2020, ¿no? Con estos universitarios, estos chicos, y te das cuenta justo de esto que estás compartiendo. Pero chicos, si están viendo, están escuchando, compartan, porque creo que también esto involucra a los padres de familia, o sea, a todos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de ahí viene, de ahí parte también deber ser las expectativas que nos estás comentando. Así es que invito a la comunidad a conectarse, a compartir. Si tienen preguntas, está Ana Bella que nos va a compartir todas las preguntas. Y bueno, pues esta entrevista es de tres, así es que le doy la palabra a Isabel. Sí, David, ahorita comentaste algo bien interesante. Dices, bueno, yo también lo he experimentado, ¿no? El tema de a veces los chicos salen de la carrera y se dedican a otra cosa que no estudiaron, ¿no? A mí me pasó cuando yo entré a la carrera, yo pensaba que quería otra cosa, ¿no?
mi papá tuvo un poco de influencia en eso, lo que estás comentando, ¿no? Y me decía, tú estudia informática, porque yo tengo una carrera técnica en informática. No me pregunten de informática porque se me olvidó hace veintitantos años, ¿eh? Pero cuando entro a administración, yo quería regresar a la informática y la verdad es que no sabía lo que decía en aquel momento porque la carrera de administración ahora me apasiona, es lo que me encanta, ¿no? Pero un poco influenciada por mi papá en aquel momento, dije, no, pues yo quiero informática, ¿no? Y esto le pasa a muchas personas. Ahora yo convivo con mis sobrinos, con primos que están en edad universitaria y están en una situación similar, ¿no? Estudian, pero pues no saben por qué están estudiando esa carrera que están estudiando, ¿no? ¿Cómo le hace un joven a los 18 años para decidir su futuro, ¿no? O sea, apenas estás saliendo de la adolescencia, apenas estás como entrando al mundo. ¿Cómo le hacen? Fíjate que creo que es un error que cometemos, el entorno que rodea a la persona cuando hace este tipo de selecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos metiendo presión de más a los chicos y a las chicas en ese momento. Son 18 años. De por sí, en ese proceso, los que estudiamos o los que nos dedicamos a esto sabemos que nuestro cerebro, la parte prefrontal, aún no está ni siquiera madura para tomar decisiones en ese sentido y le estamos pidiendo que haga una decisión razonada cuando las emociones, el cerebro límbico está a flor de piel, cuando pues ni siquiera está ese proceso de madurez en nuestra parte prefrontal para que tomen este tipo de decisiones. Y resulta ser que los que somos más cercanos decimos es que es una de las dos decisiones más importantes de tu vida, es a lo que te vas a dedicar todo el tiempo, entonces siento que esta decisión cargas de más a la persona en este sentido. Y la única realidad es que en ese momento, por más que nos platiquen qué es lo que vas a hacer estudiando, jamás te vas a dar una idea real de ello, a menos que consigas a alguien que trabaja y que te pueda llevar un día completo a vivir una jornada de trabajo con esa profesión a la que en teoría te quieres dedicar, ¿no? Y esa es la única manera que tú te ayudarías a. Entonces yo, particularmente hablando, creo que en este sentido, por ejemplo, mi hijo ya está en primero de universidad, él hizo su selección y como papá, a través de estas herramientas de coaching y todo este tipo de cosas y la experiencia, me di cuenta de decir, bueno, yo no lo voy a presionar. Yo sé perfectamente cuáles son sus talentos, cuáles son sus virtudes, para qué es muy bueno, para qué no es tan bueno. Y entonces voy a dejar que en ese sentido él tome su decisión. Y solo voy a cuestionar y pedir argumentos si él me dice que quiere estudiar medicina cuando sé que no le gusta ni la sangre, ni el estudio del cuerpo humano, ni todo ese tipo de cosas, casi se desvaya con ello, ¿no? O que no le gusta la lectura de la historia, del derecho, de las leyes. Entonces, si él me dice voy a estudiar leyes, voy a estudiar eh, medicina, pues obvio lo voy a cuestionar porque estoy plenamente seguro, porque lo conozco o la conozco, que esas no son sus habilidades y virtudes y talentos, ¿no? Entonces, tenía el talento para la parte analítica, matemáticas, física, etcétera, pero también era creativo. ¿Por qué? Porque ya hacía desde chiquito videos de armado de Legos y cosas así, y hacía sus ediciones en YouTube, y le gustaba armar, desarmar cosas, rompecabezas, se podía pasar horas haciendo todo este tipo de actividades. Entonces, cuando él llegó y me dijo, ¿sabes qué? Me voy a una área que se llama estudios creativos, porque la ingeniería me estresa, o sea, en lugar de disfrutarla me estresa, en cambio yo me puedo pasar 7 horas editando un video y lo voy a disfrutar y lo gozo y lo disfruto. Si no, pues esa parte creativa ahí está. Yo sabía que estaba entre esas dos opciones. ¿Qué le puedo yo
decir que no, que sí, ¿no? Al final de cuentas. Pero sí, tampoco podemos decir no voy a influenciar, pero tampoco voy a dictaminar, pero sí, no puedo dejar de... O sea, ¿quién conoce más a sus hijos que los padres, ¿no? En esos talentos. Y yo creo que eso es el principal aporte que como ser humano podría darle a otro ser humano al momento de elegir una carrera y no cargarle la responsabilidad. Se vale equivocarse, pues cuántas veces en la vida nos equivocamos, inclusive laboralmente hablando. Entonces, pues qué sentido tiene decirle, es la decisión más importante de tu vida. Oye, no, la decisión que en este momento vas a tomar y que si te equivocas, pues se vale volver a empezar. Pues cuántos procesos de vida tenemos que volver a empezar. Claro, exacto. Y además, pues tienen 18 años, ¿no? Yo conozco personas que empiezan una carrera a los 50, entonces, eh, ¿por qué no? ¿No? Si te equivocas hoy, o no es que te equivoques, al final entraste en ese camino y no te gustó, ¿no? Y ya, o sea, como dices, ¿no? Puedes volver a empezar. Y eso creo disminuiría el estrés, ¿no? Que generen los jóvenes, porque eso me imagino, tú que estás en contacto con más jóvenes, debe ser un tema, ¿no? Es una carga, como decías ahorita, muy, muy grande, ¿no? Para ellos. Sí, o el hecho de que, por ejemplo, el papá es abogado, la mamá es abogada y tienen una notaría y a lo mejor la chica, el chico, no le gusta ni siquiera eso, ¿no? Y tiene que seguir la tradición familiar. No sé, hay muchas cosas que podríamos cuestionarnos y tratar de romper paradigmas, porque el sentido de florecer es ser feliz, ¿no? Y si por esa presión no puedes ser feliz, pues entraríamos en esa situación de que lo único que estamos haciendo es generar a alguien que puede estar frustrado, que puede volverse neurótico, que algún día te va a reclamar por esa decisión que tomó y que no la tomó en plena libertad de su decisión, ¿no? Al final de cuentas, sí, como papás nosotros queremos lo mejor para esas personas, pero no necesariamente lo que es mejor para nosotros es mejor para ellos. Y creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo a los seres que queremos verlos en esa plena libertad o en ese libre albedrío de, bueno, pues ese es el camino que tienen que seguir. Si es doloroso, si es exitoso, son mis expectativas, pero No de no sé si sean él. las de ellos, ¿no? Claro, claro. Ya está poniendo bueno el tema, así que escriban ahí sus preguntas y comentarios. Sí, oye, y digo, tomando esto último que acabas de compartir de las expectativas, ¿tú por qué crees en tu experiencia que los padres ejercen este tipo de expectativas con sus hijos? O sea, como de dónde viene o qué, de dónde se toman esa atribución, ¿no? De decir, bueno, tienes que hacer esto. ¿Y de dónde viene? Y bueno, vamos pregunta por pregunta, porque yo en mi cabeza tengo muchas, pero vamos paso por paso. Bien interesante esto, y creo que particularmente viene del hecho de que creemos que nuestros hijos o hijas son una extensión de nosotros o nos pertenecen, ¿no? Es creo que una parte fundamental. O que nos proyectamos a través de ellos y queremos que hagan las cosas que yo no pude hacer o que quise hacer, o de alguna manera generamos autoexigencias o exigencias en ellos que pueden producir inclusive eh, estas situaciones de ansiedad para nuestros chicos o chicas, ¿no? Entonces, creo que hay varios factores, pero creo uno de los principales es que creemos que son una extensión de nosotros o que tienen que ser mejor que nosotros de acuerdo a lo que nosotros creemos, que eso es lo cuestionable, decir, ¿quién soy yo para decir que ese es el camino que tiene que seguir? Y eso cuesta mucho trabajo, ¿eh? Porque yo te lo digo como papá o mi esposa como mamá,
cuesta mucho trabajo. Yo era bien controlador con mis hijos de todo tipo de cosas y el ir soltando y el entendiendo este proceso me ha costado mucho trabajo, particularmente porque a lo mejor así aprendí y así me crearon a mí, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas y por eso es importante empezar a metérsenos hacia el sentido de entender primero nosotros, ¿no? Creo que eso es algo que podría decir Susana y la siguiente pregunta. Ahí está. ¿no? Sí, súper, ¿no? Fundamental, importantísimo. Y cuéntanos, David, este programa se llama Desnúdate contigo. Cuenta, ahorita al inicio tú decías que tú también habías pasado, ¿no? Por ese tipo de, pues, te toca estudiar esto y esto. Y ahorita escucho que dices que también has sido controlador y porque pues así también fueron contigo. ¿Cómo fue en tu experiencia que estudiaste una cosa, te fuiste por alguna otra, decidiste formarte como docente? Cuéntanos un poquito de tu historia. Fíjate, yo decidí estudiar ingeniería porque siempre fue bueno para la escuela, o sea, me gustaba estudiar, de hecho me gustaban todas cuando entré a la preparatoria, al bachillerato, pues me gustaba la historia, me gustaban las mates, me gustaba la biología, me gustaba aprender, básicamente, me gustaba mucho esta parte de aprender. Era yo nerd, decía mi esposa, o sea, nerd en el sentido de que me gustaba sacar buenas calificaciones y aprender, pero también era muy relegín, siempre fui en preparatoria y todo este tipo, muy experimentador de muchas cosas, entonces en ese sentido, pues combinaba lo mejor de las dos cosas y tenía yo una cierta afición por la física y matemáticas, entonces me llamó la atención, no, pues una ingeniería, me salieron en los exámenes psicométricos que te hacen, que las áreas de ingeniería eran importantes. Para mí decidí estudiar una ingeniería, ya desde esos primeros semestres de ingeniería dije, híjole, como que esto no está tan padre, ¿no? Mi mamá, no la voy a ventanear mucho, ¿verdad? Pero a partir de ese proceso, yo viví solamente con mi mamá, mi papá, pues sí lo veía y cuestiones de ese tipo, tenía otra familia. Entonces, en el sentido estricto, mi mamá fungía con todas las funciones de reglas, disciplina en la casa, ¿no? Entonces, y trabajaba todo el día, entonces era hasta cierto punto muy disciplinada en muchos aspectos, ¿no? Entonces algún día le cuestioné, oye, ¿sabes qué? Pues déjame experimentar en otra área. No, ya empezaste acá, ya terminas esto, güey. Lo terminé, me fui a trabajar, trabajé y empecé a sentirme incómodo. ¿Cómo incómodo? Sí, estar encerrado de 8 de la mañana a 6 de la tarde, si bien me iba, sin horarios de salida, con media hora, una hora de comida ahí mismo dentro del trabajo, juntas repetitivas, problemas todo el tiempo, apagar fuegos, cuestiones de ese tipo. Dice, ah, caray, como que esto, pues estar encerrado como que no es lo mío, ¿no? Híjole, pues pruebo en otra empresa y voy a otra empresa, ¿no? Y entre Volkswagen y, híjole, como que hay algo aquí en el zapato que no me incomoda, ¿no? Todavía. Bueno, pues surgió la posibilidad de irme a estudiar una maestría, me fui a estudiar la maestría, ahí empecé a probar las mieles de la docencia, mi abuela, con la que me quería, era profesora, me generó buenos hábitos en ese sentido, y ya, caray, pues esto está padre, estás aquí dando clases, daba clases de prácticas de materiales y toda la área que a mí me corresponde, y decía yo, wow, esto está muy, muy padre, y me encantaría, pues, continuar con esto, ¿no? Termino la maestría, me voy a un proceso de reclutamiento a General Motors y otro al TEC de Monterrey, a Campus Guadalajara, y se da más fácilmente el proceso de irme a Guadalajara como profesor de tiempo completo. Mi esposa, que en ese momento era mi novia, me dice, pues a lo mejor ese es el camino, la docencia. Y, no, pero pues yo estudié para ser ingeniero, ¿cómo voy a ser docente? Y cosas así, ¿no? Siempre esta situación de ya justificar lo que hice, ¿no? Empezó el camino, me empezó a gustar, me empecé a disfrutar proyectos, clases, contacto con los chicos, la energía de ellos, el entusiasmo. eh, Me cambié a Puebla, que soy de aquí, empecé a
y continué con este proceso, me dieron la dirección de programa, empecé a estar en mayor contacto con los alumnos. Oiga, profe, me quiero ir de intercambio acá, quiero hacer esto, oiga, ¿qué me recomienda para esto? Empecé a decir, necesito estas herramientas, ¿no? Y de ahí me apasioné por esta parte de buscar que las personas encuentren ese propósito de vida que los haga sentir plenos y felices. Y ahí encontré mi vocación y por eso empecé con el coaching y empecé con todo este proceso interno también mío para entenderme, para comprender, para tratar de ser mejor persona y poder ayudar a estas personas, ayudarme a mí y ayudar a estas personas, ¿no? Y ese es, ya no me quiero extender más, el Oh, camino o el proceso que seguí. súper fascinante porque aunque te conozco esta historia, breve historia, no la conocía y me encanta, me inspira y yo creo que por eso tú pareces un joven, un chavo, o sea, te juntas pues todo el tiempo con chicos, adolescentes. Buen punto, lo voy a tomar en cuenta para involucrarme más con los jóvenes. Ay, Sí, es que adelante. realmente es mágico la energía que tienen ellos. O sea, realmente yo en febrero del año que entra cumplo 50 años y particularmente hablando, me dicen inclusive mis alumnos, es que tengo, o exalumnos, me dicen, tengo la ligera sospecha de que eres un robot o que eres el retrato de Dorian Gray. Y le digo, no, pues es esa energía que estos chicos te dan, ¿no? Y ese estar en contacto con jóvenes te hace sentir joven, con vitalidad, con energía, con ganas de seguir y continuar, ¿no? De alguna manera. Y creo que eso me llena profesionalmente hablando y personalmente hablando. Wow, David, Maravilloso. qué historia nos acabas de compartir. A mí me hiciste recordar la historia de mi papá. Otra vez mi papá, no sé por qué ahora lo estoy recordando mucho. Él trascendió hace 6 años, pero cuando contaste tu historia parecía que estaba yo escuchando la historia de él, porque él trabajó 14 años en Teléfonos de México, como dices, de sol a sol, ¿no? De 9 a 8, a 9, a no sé qué horas, ¿no? A ver cuándo salía, cuándo podía, ¿no? Y después de un recorte personal, cuando toma la empresa Slim, Carlos Slim, pues hicieron un recorte personal masivo, le toca a él y recuerdo que después él me decía, yo me metí a la docencia por ti y yo no recordaba eso hasta que él me lo hizo recordar. Un día le dije, ¿y por qué no te metes a dar clases, no? Porque en ese tiempo yo estaba en la universidad y él era excelente maestro para mí, ¿no? Me enseñaba y me resolvía las dudas de todas las tareas que tenía yo desde la escuela. Y yo le decía, ¿por qué no te metes a ser docente? Pues eres buenísimo, ¿no? Me hiciste recordar eso. Pero más allá de recordar esa anécdota con mi papá David, yo quiero comentar que a mí me inspiró esa historia de mi papá, porque yo lo veía más contento, tenía más tiempo, estaba haciendo cosas que le gustaban, y cuando yo salgo de la carrera, yo decido trabajar por mi cuenta en la consultoría, ¿no? Y todas las cosas se fueron acomodando y desde entonces trabajé en la consultoría, o sea, yo probé las mieles de la libertad desde que egresé de la carrera y muy poco tiempo de mi vida profesional estuve en empresas. Pero mi pregunta va hacia allá, David. ¿Cómo le hace una persona que ya está años harta, ¿no? De un sistema que no le gusta. Es más, te voy a hacer la pregunta un poco más allá. ¿Cómo le haces para saber si eso es realmente lo que quieres? Porque a veces las personas ni se dan cuenta que no es eso lo que quieren, ¿no? Tú dijiste algo importante en tu relato, dijiste, ese zapato apretaba el zapato, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que te aprieta el zapato? Porque hay personas que pasan años y no salen de ahí, o sea, no salen de eso que no les gusta. ¿Cómo hacer? Es que yo creo que esta parte es
algo que a muchos de nosotros no nos gusta, que es empezar a entrar en ese autoconocimiento de nosotros. Dejamos pasar esa parte que muchos le llaman intuición y que es esa voz interna que te está diciendo, ahí no es tu lugar, pero que por comodidad, por sentido económico, porque nos puede estar yendo muy bien económicamente, por crecimiento profesional, es decir, estatus dentro de una organización, por sentido de pertenencia, pues pueden ser muchas circunstancias, acallamos esa voz y ese sentido de voz interna que claramente nos guía y nos dice que pues por ahí no es, pero pues bueno, esa es la manera de tener un medio, una forma, y muchas veces soltar ese estatus de poder o soltar o renunciar para aventarse al vacío tampoco es sencillo. El que tú te hayas ido a la consultoría, pues no es un camino que sea para todos o que sea sencillo para algunas personas. Entonces, creo que compromisos también pueden ser familiares, hijos, etcétera, que de alguna manera, pues lo único que conlleva es que al final lo reflejas en tu vida interna, ¿no? ¿Por qué? Porque, y, pues por ahí puede ser que pues, tengas problemas con pareja, que seas un papá o una mamá gruñona en casa, que seas ausente, no sé, ahí puede haber muchas cosas que dejas de lado por esta parte, y yo creo que esa parte es el autoconocimiento de cada uno de nosotros, que no es grato, ¿eh? Yo te voy a decir, el conocerme a mí no ha sido tan grato como yo esperaba, ¿no? Porque yo desde fuera digo, qué buena onda soy, qué bien, qué padre, me gusta transformar vidas y todo ese sentido, sí, pero internamente cuando te empiezas a desnudar, hablando de ese entorno ante alguien más, y ese alguien más te dice, sí, mira, pues sí, te hicieron todos este tipo de cosas a ti, pero ¿qué tal cuando tú hiciste esto? Y empiezas a ver que la lista es más pesada en lo que tú hiciste a lo que te hicieron, y decir, caray, pues eso no lo había yo visto, ¿verdad? Claro. Claro, claro, no es sencillo, como dices, ese autoconocimiento, pero ¿qué les podrías recomendar a esas personas para empezar, por lo menos, a cuestionarse si es realmente lo que quieren? Es que es precisamente esta parte, si te hace feliz, te hace pleno, te hace lleno, ¿no? Lo que estás viviendo. Yo me siento pleno, o sea, yo puedo llegar es más, mi esposa me dice, vives allá. Y sí, vivo allá porque tengo la comodidad de que mis hijos entran a las 7 de la mañana ahí mismo donde es. Puedo llegar al gimnasio, hago ejercicio, me baño, subo a mi oficina, atiendo a mi público, que son mis alumnos, atiendo juntas, a alguna empresa, proyectos, voy a dar mis clases, regreso, me puedo bajar. Si ya me siento estresado, puedo bajar a hacer otro ratito de ejercicio en mi hora de comida, me baño, como, regreso ya bañado otra vez con alta energía al lugar donde trabajo y me puedo ir feliz y pleno y regresar por ejemplo, a convivir con chicos de Tech Milenio en otro aspecto y terminar mi jornada cansado, sí, pero muy contento de lo que hice y con plenitud. Apenas me cuestionaba un egresado mío, y no voy a decir su nombre, sobre decir, pero si usted fomenta que seamos exitosos y de que trabajamos, ¿qué no le gusta a usted el dinero? Así me preguntó porque de alguna manera le digo, no, pues considero que la remuneración económica que recibo no es mala, no es la mejor porque conozco compañeros míos que se dedican a la industria que ganan 3 veces más que yo, sí, pero en mi sentido de vida me cuadra mucho más esto. Entonces le gusta estar en la mediocridad. Fue una charla bastante interesante. Intensa. Antes me hubiera yo, pues, en la parte emocional, ¿verdad? Y yo le decía, sí, es muy interesante tu punto de vista, pero yo no lo comparto y eso no quiere decir que estés en lo correcto tú o que yo esté en lo correcto. Simplemente es lo que a mí me llena y me hace feliz, ¿sí?
¿Tengo otros medios para generar otros recursos económicos? Sí, pero en sentido estricto, a todo mundo le gusta el dinero, pero no es lo que me mueve en ese sentido. Si algún día llega una libertad financiera y me puedo ir con mi esposa a vivir a la playa más recóndita del mundo y a ella que le gusta meditar y hacer muchas cosas de este tipo, estar ahí, pues excelente, ¿no? Eh, y si tengo que seguir trabajando por muchos años, también será excelente. O sea, lo que quiero decir con esto es encontrar esa idea que te apasione para poder seguir y estar, yo no diría que en tu zona de confort o en tu zona cómoda, pero sí en ese sentido, pues a mí me gusta esto. O sea, en qué momento, eh, en el momento que no me sienta pleno o gustoso de esto, pues me tendré que mover hacia otro lado, ¿no? Claro, y creo que la clave la acabas de decir. Es donde yo me siento pleno, ¿no? No los demás, o no lo que digan los demás o la sociedad, ¿no? Sí, y Buenísimo. es que la misma sociedad nos hace movernos, ¿no? En este sentido, es que mi vecino tiene tal coche y acaba de estrenar, ¿no? Y acaba de ampliar su casa. Ay, es que mis primos, ay, es que mis hermanos, ay, que... Y entonces empiezas a generarte cosas y decir, bueno, ¿cuál es el sentido de eso, no? Al final, eh, yo, pues voy en mi... Cuando empiezas a entender que la única competencia es contigo y que el único camino es el tuyo, creo que te va cambiando la perspectiva de muchas cosas y empiezas a deshacerte de cosas que son ruidos internos que uno se va generando, ¿no? Claro, Claro. totalmente de acuerdo, David. Ahora, David, la siguiente pregunta, pensando, va enfocada un poco si nos están escuchando jóvenes universitarios o que quieren empezar una carrera nuevamente. En tu experiencia, ¿cuáles son como los principales obstáculos que has visto que impiden el florecimiento de estos jóvenes en la universidad? Como tratando de que se identifiquen, ¿no? Si se encuentran en ese momento, ¿no? Que tomen conciencia justo, ¿no? Haciendo honor a tu programa también de conciencia, que se den cuenta, lo hagan consciente y a partir de ahí, pues puedan tomar acción. Cuéntanos un poquito en tus más de 20 años de experiencia. Eh, Fíjate que esta parte como están en un proceso de adolescencia primero, y pues es el momento que seamos sinceros, menos nos quieren ver a nosotros, a sus seres más cercanos, ¿no? O sea, yo entre más lejos de la recámara de ellos estoy, pues son más felices, ¿no? Ellos. En el entorno que más convivimos son en las vacaciones. Tratamos de hacer unas vacaciones grupales, mi esposa y mis hijos, y no son vacaciones de irnos a meter al hotel y no agarramos carretera y vamos puebleando y en el sentido estricto no vamos al hotel de más lujo, pero sí paseamos por varios lugares y cosas así. Y ahí es cuando más me he dado cuenta que más puedes influenciar o cuando están más abiertos a escucharte y en ese sentido a generar una charla más interesante. Y he visto que ese tipo de cosas son cosas que se les quedan grabadas a ellos. En otro momento no te prestan atención ni nada por el estilo. Entonces, ese es el principal, uno de los obstáculos principales que tienen ellos, es esa barrera que ponen ellos mismos con los seres más cercanos cuando están en este proceso de elección, ¿no? O sea, no quiero que se metan mucho la gente que me quiere en esta decisión que voy a tomar, precisamente en ese proceso de conquistar libertades, ¿no? Porque yo creo que para mí la adolescencia es ese proceso de conquistar libertades, ¿no? Es estirar la liga para conquistar libertad y creo que es algo muy valioso en ese sentido. Y otro tropiezo importante es empezar a afrontarte a situaciones académicas que no están siendo las mejores, ¿no? Porque al final
puedo ser muy bueno en la preparatoria, elegí bien porque elegí mis pasiones, mis talentos, etcétera, pero el proceso académico universitario, pues tiende a ser a lo mejor pesado, tiende a ser estresante, tiende a ser de alguna manera complicado para algunos. Y entonces, pues ese obstáculo, los primeros semestres empezamos a tener tropiezos. Y hoy en día tengo el sentido de pensar que estamos creando a veces los papás hijos con poca resiliencia o poca resistencia al fracaso, ¿no? Entonces, ya fracasé, ya no quiero saber de esto, ¿no? Cuando ni siquiera me he enfrentado a todo lo que viene más allá. Entonces, en algún sentido, y de repente reprueban una materia y aquí vienen conmigo, y no, ya me quiero cambiar de carrera a otra área. Oye, pero pues es algo normal, hasta cierto punto tropezar. Ahora, ¿qué requiero aprender de ese tropiezo para que no vuelva a ocurrir? Creo que ese es el sentido estricto y a veces ese proceso de reflexión, de aprendizaje a lo que acabo de ocurrir, cuesta trabajo, ¿no? Y luego el otro es qué viene más allá, porque bueno, luego acaba en la universidad, está en el proceso de acabar y viene otro proceso de incertidumbre, ¿no? ¿Qué sigue? Y va a seguir una consultoría que ni siquiera es a lo que me dedicaba y es válido. Va a seguir a emprender un negocio y ni siquiera estudié para eso, pues está padre, qué bueno. Voy a querer seguir estudiando un posgrado en una universidad en el extranjero, pues va. ¿Qué tienes que hacer para poder llegar ahí? Quiero emplearme en una empresa internacional, va. Entonces, ¿qué tengo que hacer para prepararme para que mis talentos sean lo suficientemente atractivos para poderme emplear en esa empresa a la que quiero trabajar? Entonces, en sentido estricto es un compromiso contigo, pero el generar ese compromiso contigo de crecimiento, pues no es un proceso que se dé inmediatamente, ¿no? Excelente, buenísimo. Ok, pasamos a la parte de preguntas. Anabella, ¿hay preguntas? Compártenos, por favor. No, hombre, ya después de que se va a acabar, ¿verdad? Iba que- A ver. con el cúmulo de preguntas, a ver si nos da tiempo de que responda David. Bueno, a ver, hay varios puntos. Yo en lo personal tengo uno y hay otra pregunta adicional. ¿Va, David? En lo Sí. personal tengo una desde hace ratito que estabas narrando parte de tu historia en relación a tu hijo. Mencionabas, es que yo conozco sus talentos, conozco sus fortalezas, conozco sus áreas de oportunidad, sus debilidades, etcétera. Pero creo que ahí hay una línea muy delgada, esta ya es criterio, a lo mejor ya me meto en otro terreno, pero sí creo que hay una línea muy delgada entre lo que conocemos o creemos saber nosotros los papás, los padres, y creo que ahí está la tarea, o aquí entra ese florecimiento de tu tema, porque justo es esa semilla la que debemos de trabajar con nuestros hijos desde mi lente. Y tú me dices si estás de acuerdo o lo que yo estoy cachando, porque no se trata de que yo mamá o yo papá conozca esos talentos, se trata de justo guiar a mi hijo o a mi hija a que ellos descubran sus talentos, a que ellos descubran ese potencial, esa sabiduría, esas áreas de oportunidad. Y obviamente, y perdón, voy a hacer aquí la analogía de tu edad, gracias a que nos compartes esta edad que la verdad muy valiosa y con mucha sabiduría, pero no es lo mismo un chico que va arrancando un proyecto profesional que si bien puede o no determinar parte de su futuro, porque al final del día no eres la carrera, o sea, al final del día es una formación más en tu desarrollo profesional, pero eso no te hace, o sea, la verdad es que no, ¿no? O sea, es parte de tu desarrollo. Sin embargo, en esta transición, pues obviamente no se compara la conciencia, el nivel de conciencia de un chico de 15, 16, 17 años, 18, a una persona que ya tiene cierta evolución en su conciencia, que pues en este caso podemos decir que aquí los cuatro seguimos trabajando nuestra evolución, ¿no? En todos los aspectos, todos los días.
Entonces, en ese aspecto, ¿qué herramientas debemos de tener los papás para justo guiar? Y tú hace rato mencionabas, me convertí en un coach para poder guiar y contribuir al bienestar de estos jóvenes en su propósito y en la elección de la carrera. O sea, todo esto es para preguntarte lo siguiente. Y es con base a tu comentario, nada más que pues digo, disculpa que me regrese, pero estaba muy apasionante el tema. Entonces, ¿qué herramientas debemos de tener los padres para justo convertirnos en esos coach, para saber orientar y saber dirigir a nuestros hijos para que ellos mismos descubran sus talentos y sus áreas de oportunidad, es decir, que se conozcan? Y ahí viene la parte de tu tema, que es este autodescubrimiento. ¿Qué herramientas debemos de tener los padres? Menciónanos, si quieres, 3 herramientas fundamentales y voy a pasar a la siguiente pregunta. Pero si quieres, ¿nos quieres responder primero esta? Y claro, y te entiendo perfectamente lo que me acabas de mencionar, y creo que en este proceso de que ellos descubran sus talentos es Sí. empezar a fomentar eso que les gusta desde pequeños, o sea, a ellos, desde esa eh, manera de que ellos de manera natural tienen ciertas cosas para las que son hábiles, que les gusta, que disfrutan, ¿no? Entonces, estarle poniendo escenarios en ese sentido, creo que es importante y desde el aspecto lúdico. ¿Por qué? Porque yo soy bien deportista y a mi hijo lo metí a todos los deportes, ¿no? Porque yo quería que practicara deporte. Bien, nos pasa. Claro, nunca lo metí al deporte que yo practicaba, ¿verdad? A lo mejor ahí hubiera sido un sentido mucho más lógico de asociación para el aprendizaje y a lo mejor jugaría lo que yo juego, es básquetbol, por ejemplo. Al final entendí que a él no le gustan tanto los deportes, sí le exijo un deporte por salud. Y entonces él escogió nadar y va a nadar y disfruta nadar y ahora hace gimnasio, cosa que odiaba antes. No sé qué circunstancias de vida le pasaron que ahora ya va al gym todo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ponerlo en esos escenarios para que él empiece a ver para lo que es bueno. Porque la realidad es que no somos buenos para todo, ¿no? Entonces, si de repente como papás decimos, es que mi hijo es bueno para todo, no es cierto, o sea, a veces pues no es bueno para algunas cosas que para otras que sí es muy bueno, ¿no? Y creo que eso es parte importante en este sentido. En el otro es, una vez que tienen ese talento, pues es sembrarle la semillita, estarle motivando, ¿verdad? Motivarle, Estar ¿verdad? reconociendo sus logros, por pequeños, por grandes que sean, impulsarlo hasta donde él quiera. ¿Por qué? Porque Acompañarlo, ¿verdad? Es decir, si acompañarlo. quiere ir a entrenar, vámonos a entrenar. ¿Sí? Así es, y dedicarle tiempo. Yo de alguna manera, alguna vez vi unas charlas por ahí que me encantan de Vancomer, de BBVA, en el sentido de que el adolescente o ya en la etapa de adolescente, el adolescente quiere que estés ahí, pero quiere que estés ahí en la última fila, o sea, que nadie te vea. Él voltea inmediatamente a buscar, pero no quiere que estés en la primera fila aplaudiéndole como cuando era niño, ¿verdad? Que le Sí. encantaba que le echaras porras y que estuvieras ahí, no. Él quiere que estés hasta atrás de la fila, que Pero lo que hayas sepa que visto, esta es... así es, que sepa que estás ahí, pero no te Ok. quiere junto, ¿no? Entonces, ahí es otro aspecto importante de ayudar y permitirles que se equivoquen, ¿no? Creo que, y empezar a liberarlos de expectativas y decirle, hijo, no vienes a vivir mi vida y vienes a vivir tu vida en plenitud. Si a mí no me gusta la forma de mi vida, es muy mi problema y no es tu problema, ¿no? Afortunadamente, a través de este proceso que empezamos mi esposa y yo a través de retiros espirituales, de cuarto y quinto paso, muy fuertes, muy importantes para el crecimiento de los dos, eh, empezamos a inculcarles a ellos también el sentido de conciencia. Luego fuimos a esta parte de coaching transformacional, grupal, que para mucha gente es hasta cierto punto un motivo de, de polémica, ¿verdad? Pero los metimos a esos cursos de pequeños a los dos, de niños, luego de jóvenes o adolescentes,
y de alguna manera les hemos empezado a sembrar esa semilla de sé consciente de lo que tú haces y de que todas tus elecciones tienen consecuencias, de que tienes que ser protagonista y no te tienes que hacer la víctima, de que sí depende de ti, no estés echándole la culpa a los demás. Y entonces empezamos a tener ese vocabulario en casa, ¿no? Ay, es que te estás haciendo la víctima, ay, es que esto. Entonces, en ese sentido hablamos en ese vocabulario y creo que eso también les ha servido a ellos y de alguna manera generar esas herramientas en ellos y en nosotros, pues creo que es un must o es algo muy importante en el desarrollo de nuestro entorno familiar, ¿no? Entonces, el que yo crezca y que yo me conozca eh, y que mi esposa se crezca y se conozca, nos ayuda a sembrar eso en ellos, que se crezcan y se conozcan ellos. Creo que esa es otra herramienta, no sé, Anabela. Sí, me encanta. Muchas gracias. Gracias, David. Muy, muy poderosas estas tres herramientas aquí anotadas. Y voy con la siguiente pregunta. ¿Cómo resumes entonces la formación universitaria, es decir, este florecimiento del que venimos hablando desde el arranque del programa? En sí, ¿qué es el florecimiento humano? Ya hablabas de la felicidad, ¿no? Hablabas de esta parte de ser feliz, pero ahorita con todas las herramientas que nos das, fíjate cómo lo asocio yo, como realmente este florecimiento es desde que nacen nuestras criaturas, es más desde que están en la pancita, ¿no? O sea, creo que desde ahí comienza el despertar o esta parte de que tú mencionabas de la formación universitaria, porque al final del día toda esta crianza viene a impactar en nuestra vida adulta porque pues son adultos jóvenes, también ya no son unos niños, o sea, también hay que tratarlos como tal, ¿no? Es como mi hija que tiene 8 años, soy una bebé, le dije, no, ya no eres una bebé, o sea, eres una niña, pero ya hay cosas que tú ya entiendes y sabes hacer, ¿no? O sea, como darle lugar a las etapas de alguna manera. Entonces, ¿cómo resumes esta formación universitaria y este florecimiento? Ahorita digo, yo lo asocié así, pero tú aterrízanos. Sí, fíjate que esta parte es bien interesante porque pues, el precursor de esto es Martin Seligman, ¿no? De psicología positiva y florecimiento humano. Y él empezó a hablar de psicología positiva, ¿no? Y él metió el término de florecimiento humano, que es algo que adoptó, por ejemplo, la universidad en la que yo trabajo, tiene como misión y como una parte importante el florecimiento humano. Entonces, son aquellas personas que para ellas hace sentido y vale la pena su vida, ¿no? O sea, es para esas personas que tiene sentido y vale la pena vivir para ellas, ¿no? Y que piensan y sienten que su existencia es plena y satisfactoria, o sea, quien se siente pleno y satisfecho es una persona que sabe que tiene varias dimensiones, que es pareja, que es papá, que es amigo, que es mamá, que es su rol profesional, pero que no te hace eso a ti, ¿no? O sea, el tener algún título universitario, alguna profesión, no te hace en sí el ser humano, sino que tú ya eres valioso y auténtico por el simple hecho de ser, pero que tú te sientas satisfecho con ello, haces que el hecho de despertar para ti vale la pena, que para ti aunque parezca algo pues muy sencillo, ¿no? Pues ya vivo, ya me desperté hoy, pues sí, pero eh, ¿para qué vivo hoy? O sea, ¿cuál es el sentido de vivir hoy, no? Entonces, si yo siento que vale la pena mi vida y me siento satisfecho y pleno, pues creo que ese es un camino hacia el florecer, ¿no? Y entender que jugamos papeles de varios roles, pero sigo siendo ese ser, ¿no? Antes que nada, que juega varios roles y que les digo, bueno, pues si me interesa trabajar mi relación de pareja con mi pareja, pues la tengo que trabajar desde el sentido estricto que a ella o sea, le haga sentido ese trabajo, porque puedo hacer muchas cosas, pero a lo mejor en ella no hacen sentido. Entonces, pues, tengo que cultivar, ¿no? Ese tipo de cosas. Es el ejemplo, ¿no, David? El ejemplo, si te ven a ti floreciendo, pues van a aprender a florecer.
¿no? Por ahí va. Y en este sentido, David, quiero, para ya ir cerrando la entrevista, quiero preguntarte, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar tanto a tus seres queridos, a tu familia, como a tantos alumnos que han pasado por las aulas en las que tú enseñas? ¿Cuál sería ese legado que te gustaría dejar? Fíjate que hace 3 meses fui a una boda de uno de mis exalumnos a Torreón. Él estaba viviendo en Iowa con su esposa, trabaja para John Deere y me invitó, profe, lo quiero invitar a mi boda. Ah, le dije a mi esposa, ¿qué onda, vamos? Es como la tercera vez que me invitan, es la primera vez que acepto ir a una boda. Por algo, no sé, con él tuve alguna conexión, me busca para tomarme, oiga, me está sucediendo esto, ¿qué opina? Etcétera. Entonces sí, le digo, sí, sí voy, y fuimos a Torreón y me presentó con uno de sus mejores amigos y estaba mi esposa ahí y a este amigo yo no lo conocía, él es de Ensenada, y me dice, te presento a mi profesor. Ah, mucho gusto. Lo saludé y me dice, y te lo presento porque lo estimo, porque él me ha hecho mejor persona. Y delante de mi esposa me presentó así. A mi esposa se le quedó muy grabado eso, y, y yo en ese momento no le encontré sentido hasta que ella me lo dijo, ¿no? Y dije, ah, y esa es la trascendencia que me gustaría dejar en mis seres queridos y en estas personas a las que puedo o soy capaz de tocarles en algún momento de su vida, ¿no? Eh, Poderles ayudar a que sean mejores personas. Qué bonito. Todos creo pasamos por la vida estudiantil teniendo un profesor o varios que nos inspiran, ¿no? Y creo que tú eres uno de ellos para muchos jóvenes. Felicidades por eso, David. Muchas gracias. Muchas gracias y comparto totalmente y cómo la liga te lleva de una cosa a la otra y apenas me estoy dando cuenta. Isabel y yo tuvimos una maestra que se llama Diana Licona. Gracias a ella conocimos los libros de Peter Senge. Gracias a Peter Senge conocí a Fred Kaufman. Gracias a Fred Kaufman te conocí a ti, David Gutiérrez. Así es que súper agradecidísima, ¿no? Todo este viaje, ¿no? Que empieza desde la universidad y mira dónde termina el impacto que uno genera y sobre todo, pues tú con este acompañamiento al florecimiento de los jóvenes. Bueno, pues última pregunta. ¿Para ti qué significa Desnúdate contigo enfocado en este tema del florecimiento pues de los chicos en la universidad? Ah, Lo qué defines. buena onda. Desnudarme en este sentido es que mostrar mi vulnerabilidad, ¿no? En todos sentidos. Pues cuando yo llego a un aula de clases y no me están haciendo caso y decirles, oye, me siento enojado, me siento molesto porque estás en el celular, porque soy un ser humano que se enoja como tú o que se siente ignorado o cosas así. Entonces, de alguna manera, el que te vean vulnerable en ese sentido creo que es algo que te hace transparente y te hace desnudarte ante ellos y que vean que eres un ser humano, ¿no? Pues al final de cuentas no lo sabes todo y ni siquiera sabes mucho, sabes un poquito de algo y, y, al, y, y ellos a lo mejor van a saber mucho más que tú de esos temas posteriormente y en ese sentido pues es creo que el significado para mí en este entorno. Excelente, muchas gracias, David. Ana Bella, no sé si hay últimas preguntas, quieras compartir algo para el cierre. Adelante, chicas, con el cierre porque ahorita no hay comentarios ni preguntas, así que adelante. Solamente agradecer la participación de David. Gracias por este valor. Pues muchas gracias, David. Ha sido un gran programa que deja huella y que esperamos que sea de mucho valor para todas las personas que lo escuchen. Y pues el cierre te lo dejamos a ti, David. Algo que no te hayamos preguntado, algo que quieras compartir con la comunidad, que nos escuche, no sé, después.
Adelante. Yo solamente invitaría a todos a empezar a cuestionarnos nuestro sentido y nuestro propósito de vida, de salir del automático, de lo que es nuestra rutina diaria, y empezarnos a preguntar hacia dónde va nuestro camino, gozando el presente, claro, porque muchas veces se nos olvida el vivir el presente, el aquí, el ahora, el instante adecuado, y entonces perdemos sentido a las cosas más valiosas, ¿no? La semana pasada le di una plática a profesores sobre este tema y les pregunté en un Menti, de qué son las les di una rueda de la vida, contestaron la rueda de la vida, la analizaron y les pregunté, ¿y qué es lo más importante? Les aparecía familia, pareja, relaciones personales, ¿no? Como lo más importante, y luego les pregunté qué es lo que están dejando de lado, e increíblemente salía lo mismo que en la primera parte, familia, pareja, relaciones personales. Entonces les hablaba yo, pues para mí es un insight bien fuerte porque al final de cuentas me estoy dando cuenta de que lo que digo que es importante para mí en mis resultados diarios no lo es tanto o no le estoy dando la prioridad que le debería de dar. Entonces, y varios profesores se quedaron también con esa reflexión. Entonces, ¿en qué sentido estoy siendo incongruente con lo que estoy diciendo y con lo que estoy haciendo? Y luego, entonces, no estoy siendo lo que pretendo ser, ¿no? Entonces, es fuerte. Entonces, y les decía, bueno, pues ponte como meta un par de actividades en este sentido, pero un par de actividades que realmente te comprometan. Y si no te salen, pues también se vale dejar de ser juez y empezar a ser compasivo contigo, ¿no? Totalmente, la compasión, me quedo con esto. Y bueno, voy a compartir tus redes sociales, David, pero cuéntanos a la comunidad, cómo te pueden buscar, cómo te encuentran, en qué proyectos estás y listo, por si deciden algún acompañamiento contigo, Pues una mira, guía, mentoría para sus hijos, qué sé yo. me pueden encontrar en LinkedIn como David Gutiérrez Franco, me encuentran también en Facebook y en Instagram como David Gutiérrez Franco, inclusive en TikTok. Tengo un canal que se llama El Profe Coach Crescante en YouTube, donde hago un podcast que se llama Conciencia Tech. También charlo con exalumnos sobre estas experiencias. Espérenme que por aquí ya se anda Mm, apagando la luz. sí, sí. Y pues ese es mi entorno, me pueden contactar por ahí, cualquier pregunta, cualquier cosa, háganmela saber por mis redes y con todo gusto, encantado de poder ayudarlos, colaborar en algún sentido con alguno de su público o su auditorio que nos esté escuchando. Muchísimas gracias, David. Que tengan bonita noche y bonita semana. Un honor y un placer, David. Gracias. Gracias, David. Gracias. Bye bye. Chao.